Buenos días, saludos con mucho cariño, ¿verdad? De todo mi corazón, contento por este nuevo día que el Señor hizo para nosotros. Estamos realmente muy complacidos de las cosas que Dios hace, sorprendentemente, y bueno, confiando en que el Señor va a ir añadiendo cada día más, seguro, confiado, gracias a Dios por este hermoso día. Si te asomas en tu ventana vas a poder mirar un sol resplandeciente, azul, como el que yo tengo acá ahorita. No sé en la distancia en qué tiempo estás presente, pero de verdad que es un motivo de mucha alegría porque he podido conseguir la mejor manera para llegar a estos mensajes que el Señor ha puesto y que bueno, que serán de bendición. Amén. Saludo a todos mis hermanos del grupo de la llama encendida de oración. Una llama encendida de oración, una bendición realmente. Yo no me lo esperaba, fue algo así como que puesto por el Señor, y nosotros actuamos en obediencia, porque en obediencia está la bendición. Y se han ido sumando ya desde tan solo 2 meses, ya vamos, no, 2 meses y medio, un poquito más de 2 meses, ya vamos llegando a los 80 miembros. Entonces, qué interesante. Y bueno, saludos a todos, sin ninguno por excepción. Saludos muy fraternales también para la gente que está en otros países, como en España, en Colombia, en Estados Unidos. Estoy muy contento. Ayer quería contar una anécdota. Ayer estuve con un grupo de amigos que nos conocemos desde hace muchos años y estuvimos conectados por aquí, por la vía de, ¿cómo se dice? Del chat, ¿no? Pero el video chat. Y pudimos ver rostros, bueno, que tenía mucho tiempo que no veía. Fue realmente un gozo y mucha alegría. Saludos a Omir, a mi amigo Omir, mi fraternal. Saludos a mi amigo Frank, que él está aquí en Caracas. Mi amigo Omir está allá en los Estados Unidos. Saludos a Jimmy, que está en España, el madrileño, le llamamos ahora, porque el hombre hasta habla de vale. Estamos contentos y de verdad que pasamos un rato increíble, gozándonos, recordándonos, porque son amistades de muchos años, pero que el Señor ha ido consolidando. Gracias a Dios todos estamos en la obra. Lo que comenzó un día lo ha ido perfeccionando, y de verdad que nos gozamos. Fuerte abrazo, hermanos. Dios los bendiga, que si Dios le siga sumando ministerio. Saludos muy especiales, cariñosos, ¿verdad? Para la familia de mi hermano José Torres. De verdad que, hermano, te llevo en el corazón. Hay mucha gente también aquí que quisiera decirle: Miriam Bello, que recuerdo, Miriam, siempre se te quiere. También tengo muchos cariños para la gente de Margarita. Un aplauso para la gente de Margarita. Hay mucha gente de Margarita que también están metidos en el grupo. Me llena mucho de alegría. Ese tiempo de compartir allá en Margarita fue una enseñanza bárbara. Realmente el Señor activó el ministerio estando allá. A los pastores de Margarita, a la confraternidad de pastores de Margarita, Norway, a los pastores también, mi pastor que estuvo mucho tiempo también allá, mi pastor Benito Dumont. En fin, hay un sinnúmero que pasaría mucho tiempo, ¿verdad? Acá saludando gente, a la gente que se incorpora. Tengo por acá una lista y voy a leerla rapidito, porque sé que quizás no tengan todo el tiempo, ¿no? Pero voy a empezar por Bélgica Gil, Alejandro Izquierdo, Marixa Menezes, Lisbeth Ibarra. Oye, Lisbeth, gracias por todo tu apoyo, ¿verdad? Buscalis, te conozco. Saludos, Buscalis, a todos tus invitados. Te felicito por la obra de evangelística que estás llevando también a través de estas pantallas. A Alexis Rangel, a Doris Angulo, mi prima de muchos años, que tenía tiempo que no la vista, y este medio permitió que yo la conociera de nuevo. A Miriam Bello, como te dije antes, Daniel, mi hermano de la congregación de donde estoy ahora, en Renacer, con el obispo Jesús Pérez y sus pastores designados que están allí también. Pues bendiciones a todos. Él es mi cobertura acá en Caracas, y bueno, fraterno obispo, muchos saludos y bendiciones. A María Isabel Rojas, Mari, muchos cariños para ti también, para tu hijo, bendiciones. A Rafa, Mireya Paternostro, Silvia Hernández, Eliezer, Diana Tobar, Arnaldo Araque, Catipa Carvajal, José Gregorio Mapo,
Yeneli Díaz, Fran Romero, Carlos Alejandro, oye Carlos, saludos, Moisés, Aoli Guerra, José Chacón Fernández, José Orlando Gómez y a mi amigo de estudios, imagínense, de tercer año, a mi amigo Antonio Yamur Chacur. Antonio, saludos hermano, bendiciones, y se me olvidan muchos de seguro, y los que se están incorporando todos los días cuando abro Facebook hay gente solicitando ingresar al grupo, que es una bendición. Yo realmente, primero que nada, quiero darle gloria a Dios por todo lo que está haciendo. Este es un grupo participativo. Aquí no se trata de ocupar lugares de preeminencia, ni mucho menos. El único lugar de preeminencia que queremos que sea resaltado es el del Señor Jesucristo. Y de eso vamos a hablar en esta mañana un poco, acerca de lo que la obra redentora de Jesús y lo que significa su nuevo pacto, y cómo se recibe, y también cuáles son los elementos que debemos apropiarnos para estos tiempos presentes, sin dejar obviamente de recordar lo que anteriormente se traduce como la sombra y figura de lo que iba a venir. Entonces vamos a comenzar, ¿verdad? Y ahora sí, con una oración al Señor, primero que nada, poniéndolo a Él por delante, a su Espíritu Santo, para que nos dirija y sea Él hablando, por favor. Padre, en esta hora quiero darte muchas gracias por la bendición de poder estar acá una vez más en esta nueva serie de prédicas, de mensajes que vamos a comenzar a llevar bajo tu dirección. Por la misericordia tuya, Señor, yo hoy rindo culto en obediencia y en santidad, Padre, para que tú te glorifiques, no solamente acá donde estoy yo, sino a todo lugar donde pueda llegar esta transmisión, que sea de bendición, que sea de gozo, que sea esperanza para el que la ha perdido, que sea de alegría para el que está triste, sanidad para el enfermo, alimento para el que no lo tiene. Padre, sabemos, Padre, que una palabra, dices, bastará para sanarme, decía tu palabra, y nosotros creemos ahora en ese poder de sanidad y declaramos que todos los enfermos están siendo sanos. Lleva tú, Padre amado, la dirección de todo lo que hacemos aquí. Espíritu Santo, fluye. Bienvenido a este lugar, bienvenido, siempre estás con nosotros, estás dentro de nosotros porque somos tu morada. Así que glorifícate una vez más y bendecimos a cada persona que recibe escucha esta predicación, este mensaje que viene de parte del Señor. Muchas gracias. Amén. Bueno, dicho esto, comenzamos por alguna reflexión que podemos hacer. Es importante que se sepa que lo que estamos aquí, esto es una organización obviamente sin fines de lucro. Lo que queremos es unidad. Queremos que en este tiempo la unidad debe prevalecer, no solamente con los que decimos ser cristianos, sino también con todo aquel que tenga necesidad. Porque para los tiempos de Jesús, mientras estuvo en la tierra, nunca pudo calificar los que eran y los que no eran. Cosa que está sucediendo hoy en día, cuando realmente, como Jesús decía, no hace acepción de personas. Nosotros acá tampoco queremos hacer ninguna acepción de personas. Queremos hacer lo que hizo Jesús, venir, presentar su reino y seguir ese modelo. Es nuestra intención, que nos dejó Él como una encomienda. Necesitamos llevar un modelo exacto, lo más apegado posible a lo que la enseñanza que Él nos dejó como regalo, y también entender que es por el poder del Espíritu Santo que se traduce en su propia esencia, porque el soplo del Espíritu está en nosotros también, el que puede ser revelado cualquier misterio, cualquier palabra que pueda caer en la conciencia y en la mente de que escucha esta oración. Así que tómenlo como no un acto religioso, no tiene nada que ver con una religiosidad, no tiene peso de carga religiosa, sino tiene una carga que realmente es espiritual, ciertamente, porque no se razona, solamente se recibe, pero que no hace ningún tipo de acepción de personas, ni edades, ni tamaño, ni color, y mucho menos lugar. Porque el Espíritu Santo se mueve sobre toda la faz de la tierra y el Señor puede estar en cualquier lugar porque Él es omnisciente, omnipresente, y estamos confiando en que eso es un hecho. Así que
bienvenido, recíbela, no cortes. Si te parece larga, no cortes, espera llegar al final. Dedícale hoy domingo unos días, unos minutos más adicionales a esa fe que está en ti. ¿Por qué lo digo? Porque creo que si tú estás en el grupo de una llama encendida de oración, es porque fuiste tocado de alguna manera y la inquietud que tú necesitas puede ser llenada con una palabra que recibas a través de estas predicaciones que vienen de un grupo de gente o de personas que quizás han leído un poco más acerca del manual que Dios nos dio y puedan darte alguna palabra, o incluso hasta el que menos sabe, aquí tiene su participación cuando viene realmente genuina, cuando viene realmente filtrada por una realidad espiritual, sin ánimos de crítica, sin ánimos de ofender a nadie. ¿Okay? Entonces es una bendición, recíbanlo en el buen amor de la palabra de hoy. Amén. Buscamos entonces, entrando ya en lo que es la predicación, vamos a ir al capítulo, yo titulé esta predicación así: tú eres el centro de su pacto. Tú eres el centro de su pacto. Y esto quiero que lo entendamos. ¿Cómo? Ya verás. En el capítulo 8 de Hebreos, vamos a ir al Nuevo Testamento inicialmente. En el capítulo 8 del libro de los Hebreos, dice en el verso 10, se estableció un nuevo pacto que ya había sido dado, ha sido dado, pero que en un tiempo fue promesa y ahora en este tiempo ya es un hecho. Entonces lo que se había prometido llegó. Y lo que se había prometido no es otra cosa sino un tiempo nuevo, un tiempo de gracia, un tiempo donde hay reconciliación a través de la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Y esto se traduce de la siguiente manera: ¿qué es el nuevo pacto? Quiero entender qué se trata este nuevo pacto. Y lo dice así, descrito en su palabra de manera sencilla, para que te llegue a ti también: por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, y lo está hablando él mismo, pondré mis leyes en la mente de ellos, refiriéndose a todos los que son parte de la casa de Israel. Y sobre su corazón las escribiré, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno, importante, esto está revelación, y ninguno de su hermano diciendo, y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos, porque seré propicio a sus injusticias, y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus inequidades. Qué maravillosa palabra, qué tremendo. Reflexionando un poco, porque seré propicio en sus injusticias, y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Sorprendente. Analicemos un poco esta palabra. El Señor nos está diciendo a través de su lectura, lo que vamos a leer ahorita, es que ya Él estableció como un hecho, Él mismo lo dice, algo que en el principio solamente estaba escrito. En el principio se hablaba de sacrificios, se hablaba del pueblo de Israel, tenían que hacer sacrificios, matar corderos, llevarlos al altar, un sumo sacerdote, nadie entraba al lugar santísimo, exceptuando el sumo sacerdote que era designado un año antes para que llevara estos sacrificios, y esto le daba una expiación que duraba un año. Pero al año siguiente tenía que volver de nuevo a nombrar un sumo sacerdote que cumpliera con la santidad que se requiriera, porque si no moría cuando lo sacaban de ahí, eso lo sabemos. Pero entonces Jesucristo está hablando acá de que ya Él pagó ese precio. Por medio del acto de la crucifixión en la cruz se logró un reencuentro con Dios mismo, precio que ni tú ni yo podíamos pagar.
pero a Él le plació por su amor infinito de morir en una cruz, descender del cielo, despojarse de toda la santidad y llevarnos a nosotros por misericordia, perdonando nuestros pecados en la cruz, muriendo por nosotros y haciendo un nuevo pacto que ya está en tu mente. Impresionante cuando podemos entender que ese pacto ya fue incrustado en tu corazón, fue perfeccionado, concretado y hecho una realidad, y ahora tienes que mentalizar que es apropiarse en lo que resta por hacer. Cuando tú entiendes, o cuando nosotros entendemos que esto realmente tiene un mérito, es como el acta definitiva acerca de lo que tenemos que cumplir, acerca de esa bendición, que no solamente es salvación, sino que también es promesa, y una promesa cumplida, es un hecho, un acta firmada específicamente por el propio Jesucristo, que fue el que lo pagó, el que fue el que se convirtió en el sumo sacerdote según la orden de Melquisedec, estableciendo un nuevo tabernáculo, que ya no es un sacrificio, un tabernáculo hecho de mano de hombre, sino es un tabernáculo hecho por el Espíritu, es un tabernáculo que dura para siempre. Por eso Abraham le reconoció y por eso entregó los diezmos delante de él, y se estableció un nuevo sacerdocio que no venía de Aarón ni de hombre, venía directamente del Padre. Por eso el nuevo tabernáculo es la promesa misma de Jesucristo, diciéndonos: yo morí, yo asumo, yo pago y yo bendigo. Es tremendo lo que está diciendo el Señor acá. Está diciendo que por su precio, por su sangre, nos perdonó todos nuestros pecados. ¿Por qué insistimos a veces en pensar más en el pecado que en la bendición del perdón? Es curioso que muchas veces en las congregaciones, por lo menos donde yo he ido, sin hacer juicio, escucho que se habla más de otra cosa, se habla más de los pecados, y las acusaciones y las advertencias y todo, y se van 1 hora, se van 2 horas en este tipo de predicaciones, cuando realmente nosotros tenemos que hablar de algo que ya es propicio, darle énfasis a un regalo maravilloso que tiene que ver con tu salvación, con tu eternidad, con tu libertad, con tu bendición, y porque ya lo que antes predominaba y que no había nadie que pudiera controlar, ya ahora no solamente forma parte de lo que Jesucristo vino a hacer aquí como hombre, también es tu posición y tu actitud la que te hace convencerte de un pecado que no existe, porque ese pecado fue eliminado. Tú le das fuerza al pecado cuando abres tu mente a un pensamiento de pecado. Pero cuando tú realmente estás concentrado en la bendición tan grande que significa estar en el lugar santísimo, en ese nuevo tabernáculo establecido, delante de esa presencia majestuosa que es el propio Señor Jesucristo, porque a Él fue dado toda la deidad, porque a Él fue dado la herencia de un trono celestial, de un reino eterno, de una sustancia que vive también en nosotros, que es el Espíritu Santo, que se mezcla con nuestro espíritu y nos lleva a la luz de la palabra, a la luz de la revelación, a la luz de lo que Dios quiere que haga, que no es otra cosa sino tu propio propósito. Y si entendemos nuestro propósito, que es donde debe estar nuestra comunión, veamos el modelo de Jesús. Los discípulos se apartaban, Él se apartaba de los discípulos y se iba a orar. Y siempre estaba orando y siempre buscando la comunión, porque en ese momento Él no era Dios, aunque era santo, porque tenía una naturaleza diferente a la del hombre. No era 100% Dios, pero también era 100% hombre, y como hombre necesitaba dirección. Y él sabía dónde ir, cuál era la fuente propicia para conseguir el propósito y la dirección. Ese modelo es el que nosotros tenemos que seguir, pero no para salvarnos solamente, porque ya eso nos fue dado.
todo nos ha sido dado. El perdón del pecado, la salvación, la sanidad, la abundancia. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia. El reino mismo vino a la tierra. Lo dijo él mismo cuando entró a la sinagoga y le abrió el capítulo en el libro de Isaías 55 que él mencionó. Esto se ha cumplido. Él trajo el reino y se cumplió se hizo una promesa después de que él se fue, y ahí luego vino el hecho como tal, el ejecútese de todo lo que se había dicho. Y es allí donde nosotros tenemos que ir, al pie de la oración, al pie de la intimidad, al pie de la búsqueda. No una oración religiosa, ni de queja, ni de peticiones que son secundarias o que son añadiduras. Vamos a ir primeramente al entendimiento del propósito que tú y yo tenemos en esta tierra, porque tenemos un tiempo de duración. No es eterna nuestra vida aquí, es pasajera. Entonces, un día que no hagamos la voluntad de Dios es como un día que se está desperdiciando. Es un día que quizás no lo aprovechamos, pero eso sucede, lo vas a entender cuando entiendes el propósito. Cuando entiendes el propósito de tu vida, o entendemos el propósito de nuestras vidas, vamos a saber qué hay que hacer. ¿Por qué? Porque por medio de esa comunión recibes dirección. ¿De quién? Del Santo mismo, del que está sentado a la derecha del Padre, del que ha de poner todos los enemigos en los pies de él, para que pueda ser provechoso y podamos entonces ver una venida gloriosa de su iglesia, un rescate de su iglesia santa, porque es la obra. La Biblia dice que es necesario que se manifiesten las obras de los justos. Y es allí donde tenemos que sumarnos como un ejército. Sí creo en el ejército, sí creo en una guerra espiritual, sí creo en eso, pero es a partir del cumplimiento de tu propósito, no antes. Porque antes ya los demonios habían sido sentenciados. Es ahora cuando estos tiempos que todavía queda, la obra maligna del enemigo, la sobrevivencia, yo lo llamo las pancadas de ahogado, las zancadas de ahogado, no sé cómo se dice, que le queda al enemigo porque él también está sentenciado. Entonces, él va a venir a querer arremeter en este tiempo del nuevo pacto para sacudir, para temblar, para hacerte dudar acerca de esa verdad que ya está en ti. Pero tenemos una coraza de justicia, un yelmo de salvación, que lo dice en Efesios 6, lo decía Pablo, al cual también tuvo que afrontar, para entonces derribar esas obras y empezar a hacer el propósito verdadero de Dios en tu vida, en nuestras vidas, en mi vida. Y eso es un proceso enriquecedor, porque sabemos que la victoria está dada y en el camino llevamos la mano de Jesús con nosotros. Y entonces, teniendo la mano de Jesús con nosotros, podemos caminar rectamente en una verdad, en una justicia misma y en una garantía de que vamos por el camino correcto. Y no importa lo que estés atravesando ahora, todo es pasajero. En esta tierra nada dura. Pasa la gente viviendo, hemos visto las circunstancias de ahorita mismo, gente inventando inyecciones, buscando por acá, los gobiernos cayéndose, hay quien es el más fuerte, las economías están temblando, no saben qué hacer. No he escuchado a ninguno de esas personas ahorita, políticos, de donde quiera que sea, diciendo cuál es la solución. No lo he escuchado. Todos opinan y todos dicen como patas en la pelotita caliente, y eso es lo que vemos. No sabemos qué hay detrás de todo aquello, qué acuerdos logran, no sabemos, no nos importa eso, porque no estamos llamados a vivir en la era del Cronos, estamos llamados a vivir en la era del Kairos. Por eso su tiempo es siempre y para siempre, eterno. Y ese reino que Dios nos da a través de ese nuevo pacto que ya está en tu mente, está en mi corazón y está en el tuyo, entonces es cuando nosotros buscamos el propósito y avanzamos. Y si nos toca irnos, ¿verdad? Como todos, gracias a Dios, porque dice la palabra que les gustará la muerte. Entonces,
vamos a ir contentos y gozosos a una eternidad con Él, a una bendición de ese tipo. Pablo decía que para él morir era ganancia, y ahora lo entendemos cuando entendemos el propósito. Pero hermano, no nos podemos adelantar, por nada estemos afanosos. Hagamos día a día la obra en la cual fue encomendada y olvidándonos de lo pasado, viviendo en lo presente, estando en el presente continuo de Dios, en lo eterno, en lo que dura, mirando las cosas de arriba y no las de aquí abajo que perecen, haciendo tesoros en el cielo, y ese grande será tu galardón. Bienaventuranzas todas para aquellos que sin ver creyeron, bienaventuranzas para el pobre, para el que llora. El Señor lo ha dicho todo allí y lo anunció antes, cuando no haya sido crucificado. Ahora en el nuevo pacto ya está cumplido, ya pasó, es tuyo, apropiate de lo que es tuyo. ¿No te produce eso un gozo, hermano? ¿No te produce una alegría? Es increíble lo que se puede sentir. Entonces, no puedo contener, porque es que es demasiado el gozo que se siente cuando realmente se prende esa llama dentro de ti, cuando se ilumina dentro de ti. Hermano, la humildad, la sencillez y los valores del Espíritu Santo, como decía mi hermano José ayer, que lo escuché en una prédica, sobre esos frutos del Espíritu, están dentro de ti. ¿Por qué? Porque sabemos que el Espíritu mora en nosotros. ¿Y quién es el Espíritu? La misma esencia de Jesucristo. Y es que no vemos el modelo de Jesús. Jesús alguna vez hizo públicos sus milagros, o más bien callaba, o mandaba callar a la gente. Jesús alguna vez se hartó de tener la mejor quinta, o el mejor, no sé, burro, caballo. No, siempre tuvo la sencillez, porque él sabía que lo que estaba viviendo acá era temporal. Él estaba viviendo un tiempo que marca un reloj en la tierra, pero sabía que iba a un lugar donde todo es eterno. ¿Cómo creemos esto? Ahora veamos las herramientas, porque no es nada más decirlo que suene bonito, ¿no? Hay que tener una convicción. Y hay una palabra, hermano, que dice acá, antes que nada, perdón, casi se me olvida. Quería hablar que para que quede claro que lo que estamos viviendo ahora es un nuevo pacto con respecto a lo que estaba anunciado, porque podemos ver que en el tiempo pasado fue una promesa. En el libro de Jeremías, capítulo 31 y 32, podemos ver promesa. En el libro de Hechos 8:10 podemos ver cumplimiento. Y fue anunciado. Y eso es un ejemplo entre miles. Pero lo voy a leer rapidito, porque ya vamos por media hora casi. Pero vamos a ver. Lo voy a buscar aquí en el libro de Jeremías. En el capítulo 31, lo pueden buscar ustedes también. El enunciado que comienza en el 27 dice nuevo pacto. Pero voy a resumir y voy a ir directo a lo que se refiere. Dice aquí, he aquí vienen días, dice Jehová. Nótese que cuando hablaba Jehová, no estaba Jesús. Pero cuando Jesús resucitó, comenzó a decir el Señor de señores y el Rey de reyes, que habla ahora, que es el que tiene el reino sobre lo que nos dio a nosotros. Y dice, aquí bien dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto. ¡Qué maravilla! Con la casa de Israel y con la casa de Judá. Nosotros somos herederos de esa bendición, porque somos pueblo añadido, nación santa, real sacerdocio. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Por tanto, las labores de los maridos atiendan, proveedores, suplidores, cobertores. También me involucro. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, ¿cuáles días? ¿No serán los días de la crucifixión? Dice Jehová, daré mi ley en su mente, aquí,
y las escribiré en su corazón con la sangre misma del Cordero. Y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. ¿Existe acaso un pueblo que esté con Dios que deje de serlo? Entonces estamos hablando de una eternidad con Dios. Entonces, veamos eso. Ya tenemos el mediador, ya tenemos la promesa. Lo vimos desde el Antiguo Testamento. Lo estamos viendo ahora, una promesa cumplida. Y estamos viendo un modelo de Jesucristo mismo transmitido en los evangelios, en la que Pablo pudo transmitirnos en las cartas que él escribió, fueron la gran mayoría de los Nuevos Testamentos. Vemos todo eso que era sombra y figura de lo que venía. Y le voy a poner un ejemplo más. En la transfiguración, cuando se presentó Moisés y se presentó Elías, que constituían la ley anterior, ¿verdad? La ley mosaica. También estaba Jesús. Y Jesús sabía lo que le venía. Y eso lo hemos leído muchas veces, lo hemos escuchado de muchos predicadores, que él sabía. Y después automáticamente nos vamos al monte de Getsemaní y entendemos para qué fue la transfiguración. La transfiguración nos enseña que lo que había de venir era necesario que estuviese por lo que ya se iba a vencer. Y lo que se iba a vencer no era otra cosa sino el viejo pacto, como lo acabamos de leer. Y ahora tenemos un nuevo pacto con Jesús, ¿verdad? Y ellos vinieron a traerle ánimo y fuerza, porque también tenían la comunión con el Padre que les decía lo que venía. Y si no hubiera sido por ese acto, ni tú y yo estaríamos hablando de estas cosas. Fue una bendición eso. Y fue tal así que como Jesús solamente inspiraba y Dios solamente inspiraba, Él quiso que en esta oportunidad quedara escrito. Por eso llevó a sus discípulos, a su círculo íntimo, a Jacobo, a Juan y a Pedro, para que tomaran nota y lo establecieran como un documento de promesa que después ellos corroboraron como hechos en cada una de las cartas que escribieron en el Nuevo Testamento. Entonces, creo que queda claro toda la transición por la que venimos, y eso es una bendición realmente para ti que me escuchas, para ti que nunca has pisado una iglesia, para ti que crees que solamente ir a una iglesia es prender una vela o estar ahí delante de una imagen. No, es un hecho real, es una historia cierta, narrada por los protagonistas que vienen a darnos testimonio de lo supremo, de lo real, de lo que realmente es fuerte, de lo que realmente prevalece y que no se agota. Entonces no temas por las circunstancias, no temas por lo que vaya a pasar. Dale gloria a Dios porque los tiempos están cerca. Dale gloria a Dios porque tu redención está a la puerta. Dale gloria a Dios porque cada día estás más cumpliendo el propósito por el cual naciste para eso. Dale gloria a Dios porque Él está con nosotros, su reino está en nosotros, su espíritu se mueve, nos ilumina y nos lleva toda verdad en Cristo Jesús, porque todo lo podemos en Cristo mismo que nos fortalece. Alégrate. Ahora, dale un aplauso fuerte ahí donde está a tu Dios, a tu Dios, a tu Rey, a tu Jesús, al Rey de Reyes y al Señor de Señores. ¿Cómo lo creemos? Dice el Señor, por si acaso los que tenían duda. En el mismo libro de los Hebreos, en el capítulo 8, por cierto, recomiendo leer el libro de los Hebreos, a todos los hermanos entendidos, porque allá hay la supremacía de lo que Dios hace y lo que Dios hará, y revela que toda la potestad que tiene el mismo Jesús sobre cualquier ángeles, Moisés, quien sea. Dice el capítulo 11 la palabra clave. Yo nunca he encontrado una palabra tan corta que signifique tanto. Significa fe, fe, F-E, fe. Y dice así, viene el enunciado: es pues la fe,
la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, ¿verdad? Porque por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que no se ve se hizo de lo que, perdón, voy a volverlo a leer. Por fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Llena de aliento, de esperanza, de gozo, de alegría. Pero la palabra, el título comienza fe y después hace memoria que dice es. Esa palabrita es tan significativa como el mismo encabezado. Cuando decimos fe, decimos es. ¿Y por qué? Es no tiene connotación en el tiempo. Es no es pasado. Es no es futuro. Es presente. Y un presente eterno con Dios. Eso es lo que significa es. ¿Y cómo lo sabemos? La certeza es la confianza que tenemos de que el que lo escribió, el que lo hizo, el redentor de la fe, el sacerdocio de Melquisedec, el eterno, Él es nuestra fe misma. Él es nuestra propia creencia. A Él debemos ir y clamar por el propósito. Debemos ir y clamar por ese propósito. Señor Jesús, muéstrame mi propósito. Yo sé y estoy consciente que nací para cumplir algo acá en esta tierra mientras viva. Yo he desperdiciado, pero es el tiempo ahora en el cual quiero que tú me lo muestres, porque sé que allí hay ganancia, sé que allí hay eternidad, sé que allí hay bendición. Tú eres la fuente misma, la fuente de vida. Se lo dijiste a la mujer samaritana: si bebieres de esta agua, nunca más volvías a tener fe, a tener sed. Y ahora esta misma agua es la que Dios está fluyendo ahí para que tú le pidas en el tabernáculo por fe, por la certeza, por la nueva promesa, por el nuevo pacto, que te revele tu propósito y empieza a caminar en él de forma obediente, de forma diligente, en estrechez con él, por medio de la iluminación del Espíritu Santo, y recibirás más de la gloria, la cual ya es tuya, pero que necesitamos ser instrumentos en sus manos para que Él comience a gestionar su segunda venida, para que acelerar, dependiendo de la manifestación de los santos en este tiempo, que pondremos todos los enemigos en el estrado de sus pies, allí, para que esa obra quede limpia, para que su iglesia sea limpiada, para que el hisopo de Dios limpie todo pecado que haya allí, del que no te conoce, del que sí te conoce y que aún peca, del que blasfema, el que dice mentira, y cualquiera otro. Necesitamos hacer esa obra redentora de Jesús en la tierra, porque ya Él vino y nos encomendó esa bendición, y está en tu mente, está en tu corazón, escrita con sangre de perdón, con sangre de liberación. Entonces tú no necesitas una liberación, tú necesitas es libertad de Cristo en tu corazón. Así que no permitas que esto te confunda. Tú no eres posesión de otro, tú eres posesión de Dios solamente. Entiéndelo, no hay ningún arma forjada prevalecerá contra su iglesia. Es un hecho. Quieres leer muchas más cosas, tú las sabes quizás más que yo, pero yo entiendo que es una realidad de nuevo pacto, que está en mí, que está en ti, en tu corazón, que fue grabada en tu mente, y que es necesario que la pongamos por acción, en unidad de un solo cuerpo, sin mérito de hombre, sino reconocimiento e instrucción, porque si cada obrero, por eso decía que la mies es mucha y los obreros son pocos. Él está pidiendo obreros, Él no está pidiendo líderes, Él no está pidiendo
que alguien se siente a dirigir, Él va a dirigir, Él lo va a hacer. Está pidiendo obreros que hagan la obra, está pidiendo obreros que recojan su fruto, está pidiendo obreros que le sirvan, que sean agradecidos, que Él pueda mirarlos con gracia, con gozo. Por eso es que necesitamos verdaderamente de una obra redentora en nuestras vidas, que nos llene de gozo, que nos llene de alegría. Jesús es nuestra obra redentora. Jesús es nuestro Dios. Él es el epicentro. Él es el eterno, el mismo, de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos. No desviemos, cuidemos de la comunión, porque Jesús también tuvo miedo en el Getsemaní, no de morir. Jesús tenía miedo de perder la comunión con el Padre, porque estaba llevando todo el pecado. Y si Él llevó toda esa inmundicia, lo que a ti y a mí nos correspondían era una muerte espiritual, pero Él tenía miedo de perderla y de morir espiritualmente. Lo primero que le daba miedo, pánico, era que hasta lloró sangre, era perder la oportunidad de esa comunión que tú y yo hoy tenemos con el Padre, y le damos gloria a Dios por esa bendición tan grande y merecedora en nosotros. Bendecido, hermano, considérate un bendecido, no para jactancia ni para pecar, sino libre del pecado y bendecido eternamente y para siempre. Solo nos falta terminar de poner la guinda sobre esa obra. Activémonos en la misericordia, con la guía del Espíritu, para andar bajo su bendición. Dios te bendiga, hermano. Espero que esta palabra haga surcos en esa buena tierra que está en tu corazón y pueda comenzar a germinar en ti, en tu descendencia, y que cuando te recuerden con un legado real que marcó una diferencia, un antes y un después. Y hasta para los niños hay promesa. Dice que de Él es el reino de los cielos. De Él dice también, deja que se acerquen a mí. Después dice, deja que lo instruyas en tu camino, porque no se va a apartar. Y si todos comenzamos de niños, luego vamos a adolescentes y adultos, gente valiosa, está esperando el Señor. ¿Y quién lo va a hacer? Pregúntatelo. Pregúntale a la Escritura cuando estés ahí frente a ella. ¿Quién lo va a hacer? Pregúntale cuando no entiendas algo. Cuando comiences a leer el libro de Hebreos, pregúntale, ¿qué dice aquí para mí? ¿Qué tengo que hacer? Fue escrita para mí en este tiempo. Hay gozo, hermano, hay gozo, hay seguridad, hay confianza. En Él tenemos la plenitud de gozo. Dios nos bendiga. Gracias, Señor, por esta bendición de hoy. Gracias por que podemos orar aquí mismo en tu presencia y declarar que tú eres el Santo. Gracias porque moriste por nosotros en la cruz. Gracias porque nos haces libre y nos haces acción de personas. Gracias, Padre, porque todo el que se acerca a ti creyendo que le hay, recibe. Gracias porque oramos conforme a tu propósito una vez entendido y recibimos de la dirección tuya. Gracias porque nos cubres con tu sangre, nos perdonas el pecado y aún todas nuestras iniquidades, Señor, son perdonadas. Gracias, Padre, porque en ti está la seguridad que si cumplimos lo que tú quieres, tú nos vas a bendecir más. Gracias, Señor, porque no aspiramos bendiciones terrenales, sino la misma presencia. Cuando veamos cara a cara, como dice tu palabra en el libro de Corintios, la carta de los Corintios, que lo veamos cara a cara, puede decir, pasa adelante, buen siervo. Así queremos estar delante de tu presencia el día de nuestra partida. Como decía Pablo, he ganado la buena batalla de la fe, como dice en Hebreos 11, que es para siempre. Gracias, Padre, por tu eternidad. Gracias porque nos escogiste, por la misericordia misma. Gracias porque no lo merecíamos y a ti te plació darnos. Gracias por la sanidad, por la cobertura, por tu amor infinito. Gracias, Señor. Hoy declaramos en el nombre de Jesús que contigo todo lo tenemos,
que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, que tú eres la luz de nuestras vidas. Decimos a cada persona que escuche de esta predicación, lleve la buena semilla y una vez partida empiece a dar fruto. Gracias, Señor. Concédele a aquel que no te conoce la oportunidad de tener una comunión contigo. Permite que abra su corazón para que te reciba a ti. Tú dices tu palabra que tú estás a la puerta y llama. Toca la puerta de muchos. Ayúdanos a tocar esa puerta. Crea las citas divinas, las personas, los familiares, los extranjeros, al lugar donde nos lleves, que seas tú glorificándote. Siempre, tú, Rey, vas delante de nosotros como poderoso gigante. Nos cubrimos con tu armadura, pero solamente para quitar los estorbos, porque ya tú quitaste el verdadero pecado. Gracias, Señor. Bendecido, glorificado y seas para siempre. Recibe toda la gloria, toda la honra, Señor. A ti sea. Gracias, buen pastor. Saludos, hermanos. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde y hasta la próxima oportunidad que el Señor lo permita. Amén. Se les quiere.